Mi primera impresión es que se refuerza de una forma extraordinaria la teoría lipídica. Dice, si esto del LDL o del colesterol lleva más de un cuarto de siglo y al principio el colesterol alto era malo, ahora nos dice que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor. Desde mi punto de vista es un refuerzo de nuevo de la teoría lipídica, porque pacientes de alto riesgo, pero ya con un LDL cercano sobre 90 o cercano a 90, reducirlo de forma intensiva reduce de una forma muy significativa el riesgo cardiovascular. Bueno, esto de nuevo es un refuerzo en un ensayo clínico. Es la primera vez que en ensayos clínicos con IPCSK9 teníamos uno previo con Evolocumab, donde no había ningún efecto sobre ningún tipo de mortalidad. Aquí alcanza significación estadística la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular y la mortalidad coronaria van en la buena dirección, van en la dirección de la mortalidad total sin alcanzar significación estadística. Para mí, vuelvo a repetir que es un refuerzo, de nuevo, un refuerzo adicional, más allá del objetivo primario, de la teoría lipídica y nos tiene que hacer pensar ya qué lugar van a ocupar en la prevención cardiovascular los inhibidores PCSK9. ¿Cuál es el lugar? El lugar que ahora tienen, vamos a expandir el grupo de pacientes. Quizás la pregunta clave es cuáles son los pacientes prioritarios que más se pueden beneficiar en prolongar su vida y reducir sus complicaciones de este tipo de compuestos. Bueno, Monkeys es un análisis de subgrupos y tiene todas las limitaciones, no me sorprende. ¿Por qué? Porque algo que claramente reduce el riesgo, yo espero que lo reduzca más en quien tiene más riesgo. Por tanto, y además eso es una ecuación que va a entrar en la traslación de estos resultados al financiador e incluso a la práctica clínica. ¿Quiénes son los pacientes prioritarios? Y ahí hay dos elementos. Uno, nivel del LDL, en línea con lo que dice, y otro, nivel global del riesgo de los pacientes, porque es probable que pacientes con un nivel de LDL que pudiera parecer no muy elevado, pero con un nivel de riesgo, porque tengan enfermedad multivaso o varios síndromes coronarios agudos en los últimos años o en el último año, puedan beneficiarse de estos compuestos en la misma magnitud o más magnitud que grupos de pacientes que solo se seleccionen en base al nivel de LDL. Por tanto, para elegir los pacientes prioritarios y para seleccionar los pacientes prioritarios, donde el sistema sanitario ofrezca, financie estos fármacos, hay que conjugar estos dos elementos, nivel de LDL y nivel de riesgo y grado de riesgo. Y es probable que a veces sean niveles de riesgo individuales, pues pacientes con síndrome coronario agudo y diabetes, fácil identificar. Paciente con síndrome coronario agudo y enfermedad multivaso en las coronarias, fácil identificar. Paciente con síndrome coronario agudo y enfermedad multivaso en otros territorios, arteriopatía periférica o cerebrovascular, fácil identificar. Quizás, a mí me gustaría incluso disponer de un score cuantitativo que me dijese, no, los pacientes que con este score, sencillo y que se puede obtener, que tengan una puntuación por encima de 3, el sistema debe financiar estos compuestos. Pero ese es un poco el debate actual. Estos fármacos han llegado para quedarse y tenemos que tener una clara identificación de quiénes son los pacientes prioritarios para su utilización en práctica clínica. En las guías de práctica clínica van a reforzar la recomendación actual y creo que es probable que las guías de práctica clínica cambien. Las guías de práctica clínica europeas son LDL céntricas, con niveles de LDL. Es probable que estos niveles de LDL entren en revisión en función del riesgo. Puede ser que pacientes de riesgo extremo, como son pacientes con un síndrome coronario agudo, diabéticos o enfermedad multivaso, el objetivo de la guía ya no sea 70, o si tienes entre 70 y 135 bajar un 50%, puede ser que el objetivo sea menos de 50. Es decir, claro está que las guías van a tener que incorporar estos resultados y las guías europeas, que son muy
LDL objetivo, puede ser que cambien el LDL objetivo en algún tipo o en algún subgrupo de pacientes, y seguro que las guías americanas integrarán también a este tipo de fármacos, a este grupo de fármacos, probablemente en función de esos dos elementos, nivel de LDL y nivel de riesgo de los pacientes. Yo creo que asociados a estatinas, estatina de alta potencia y alta dosis, que el paciente tolere, y creo que este grupo de fármacos debería ser, en este momento, ya lo que uno piense a continuación cuando necesite algo más de estatinas, en la mayoría de los pacientes. ¿Habrá algún lugar para ezetimibe? Es probable, pero yo ya, después de los resultados, de la magnitud del beneficio, de la magnitud de la reducción, creo que la terapia combinada en algunos grupos de pacientes se va a resumir quiénes son para estatinas y inhibidores PCSK9. El papel de ezetimibe va a reducirse de forma significativa, salvo que haya pacientes donde no podamos utilizar estos fármacos y necesiten una pequeña ayuda, donde ahí ezetimibe, pero en los pacientes que realmente tengan riesgo y necesitemos fármacos para bajar el LDL, creo que estos fármacos han venido a sustituir en la combinación estatinas a ezetimibe por el mayor beneficio en todos un poco los elementos que ofrecen. Y ahí está el debate. ¿Quiénes son? Pero también quiero decir que con el marco de financiación actual, que aunque hay uno general a nivel de España, después hay autonómicos, incluso hay locales, hay pacientes que mañana podemos utilizar estos fármacos y en la práctica clínica no se están utilizando. Yo diría que el reto inmediato mañana es identificar en la práctica clínica esos pacientes que de forma rápida reducirían su riesgo con este grupo de fármacos y seguro que tendrían un efecto claro sobre su expectativa de vida y sobre su calidad de vida.